Se trata de morir. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta es la solución que Dios proveyó al hombre. Por supuesto que esto no nos exime de toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la nueva naturaleza se nos otorgó un poder. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder es el que opera en nosotros para vencer de manera clara, concreta y contundente el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es la gran noticia, que es una obra extraordinariamente inimaginable, divina, inabarcable, y nada depende de nosotros. Todo es regalo, todo es pura gracia. A partir del versículo 18, Pablo empieza a hablar de la diferencia que hay entre estas dos naturalezas. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, para tener en claro, debemos entender esto. La vieja naturaleza es nacida de la carne. En ella no mora el bien. Y lo otro que tenemos que entender es que la naturaleza nueva procede de Dios y no puede pecar. Y aparece la pregunta crucial: ¿cómo podemos obtener la victoria? En Gálatas capítulo 5, versículo 24, 25 y 16 nos dice las dos maneras que tenemos de vencer la carne. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, quiere decir que los que no han crucificado la carne no son de Cristo Jesús. Versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Digo pues, andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Estas dos maneras de vencer la carne no son más que dos fases de un mismo camino: la cruz y el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Es la manera, la forma en que Dios provee para que nosotros podamos vencer la naturaleza pecaminosa. No importa cuántos votos hayas hecho, la disciplina, el esfuerzo, lo que nace de la carne, carne es. Si no es por la obra del Espíritu, no es con ejército, no es con espada, es por su Santo Espíritu. Es todo por su poder. Tenemos que tener perfectamente en claro que cuando Cristo murió, no solamente murió en nuestro lugar, sino que además crucificó juntamente con Él nuestra carne. Todos los que estamos en Cristo, los que hemos sido regenerados, todos fuimos crucificados juntamente con Él. La muerte de Jesús incluye dos aspectos fundamentales para poder entender: la muerte vicaria y la muerte sustitutiva, y así es como fuimos nosotros regenerados. Pero también hay un aspecto de esa muerte que nos identifica con Él: morimos juntamente con Él, fuimos crucificados juntamente con Él. Es ahí como pudo impartirnos su vida. Es así como podemos experimentar de manera completamente efectiva la muerte de nuestra carne. Es por Cristo, es por su obra, es por su poder. Nuestra carne fue crucificada juntamente con Él. Estos dos aspectos son completamente efectivos en la muerte de Cristo. Pero ¿cómo conseguimos experimentar esta crucifixión? Bueno, la palabra de Dios dice, es por medio de la fe. Romanos 8, versículos 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Es una obra de mortificación, conducir a la muerte, creyendo, considerándonos por fe, sabiendo que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Esta es la revelación de nuestro estado, para que por la fe lo creamos y actuemos conforme a lo que decimos creer. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés abandonó los placeres temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en Cristo, en Dios mismo. La fe aborrece el pecado, la fe no se contenta con los placeres temporales, la fe tiene un hambre voraz por el tesoro, por Cristo, por el gozo, por la palabra de vida. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros considérense muertos al pecado.
Para considerar nuestra carne muerta debemos ejercitar nuestra voluntad y nuestra fe para creer que Dios es quien dice ser, para creer en su obra redentora, completa, perfecta, a nuestro favor. Fuimos crucificados juntamente con Él. Creo que la palabra de Dios es verdadera. Creo y actúo conforme a lo que Dios dice, que Él es verdadero y que en realidad la verdad divina es que yo estoy muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo. Es así como podemos experimentar la genuina experiencia de morir al pecado, ver cómo la cruz nos da libertad y ver cómo el pecado pierde su poder. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como la carne todavía está presente, debemos andar en el Espíritu siempre, para así jamás satisfacer los deseos de la carne. Podemos decir entonces que la cruz es el instrumento por el cual podemos crucificar la carne, y que el Espíritu Santo es el poder que el Señor nos otorga para poder vencer la tentación. Ahora podemos saber y comprender las dos naturalezas, y también podemos saber cómo vencer la carne, ejercitando la fe para considerarnos muertos al pecado y tomar la cruz cada día para sacrificar nuestra carne. Hermanos, es la forma de experimentar la victoria. Es así como lo revela su palabra, por su Espíritu nos revela acerca de cómo podemos experimentar no solamente la victoria sobre el pecado y sobre la carne, sino esa plenitud, esa gloria, esa gracia, ese poder, esa satisfacción eterna. Primera Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y las tres partes, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, esto es una noticia increíble. Nuestra santificación no depende de nuestro esfuerzo, sino de la fidelidad de Dios para cada uno de sus hijos, los nacidos de nuevo, los regenerados, para todos los que están en Él. Esa es nuestra victoria, ese es nuestro gozo. Somos más que vencedores en aquel que nos amó en Cristo. Les mando un abrazo, espero que esto haya ayudado al cuerpo, nos podamos gozar en su palabra y por el poder de su Espíritu podamos vencer la carne cada día por la fe, por su poder, por su gracia, y andar en el Espíritu para plenitud, para gozo, para dar a conocer a Cristo, para que su propósito eterno se cumpla en cada una de nuestras vidas. Les mando un abrazo gigante, fue un gozo de nuevo compartir con todos ustedes.